En el caso de los cerdos, aparte de lo que pueden ser mastitis o formación de abscesos, posteriores al parto o cuando tienen algún desequilibrio hormonal que permita que el cérvix esté abierto, este tipo de bacteria, lo que es Staphylococcus aureus, llega hasta el endometrio, ¿sí? Y en el endometrio va a ocasionar la muerte del mismo tejido. De ahí que se denomina una endometritis necrosante. Elimina completamente lo que es el endometrio, lo mata, literalmente. Entonces, aquí veremos que en el caso de los cerdos, bueno, ya verán más adelante, que los cuidados posparto o cuando existen esos desajustes hormonales, se tiene que tener la precaución de que no llegue a ingresar alguna bacteria oportunista, porque en este caso Staphylococcus aureus para este proceso es oportunista, ¿sí? Hubo una condición que le permitió entrar y proliferar, ¿ok? En el caso de lo que son los conejos, los conejos cuando nacen no tienen pelo, ajá. Entonces en ellos se puede dar una dermatitis de tipo exudativa, ¿ok? Aquí ya vamos a empezar a hablar de ciertos términos. Hace rato les hablaba de una toxina exfoliativa. Esa toxina exfoliativa lo que generalmente hace es inducir a que la piel forme más epidermis, ¿sí? Se dé un cierto grosor. Pero también ese tipo de toxina puede inducir a que se liberen o se sienta la piel un poquito más grasa, ¿sí? Entonces, en el caso de esta dermatitis exudativa en conejos recién nacidos, que repito, no tienen pelo, no está el pelo que los proteja, vamos a ver o se puede percibir que estos animales, aparte de tener la piel como irritada, como rojiza, se pueden llegar a sentir un poquito como grasoso. Y esto es básicamente por la acción de la toxina. En animales adultos, pues bueno, podemos ver problemas de conjuntivitis, ¿sí? Esas conjuntivitis donde vemos la formación de la famosa legaña, que ahí se les pega ahí el ojito y se ve la secreción blanquecina, puede ser causada por Staphylococcus aureus. Y también por alguna herida, esta bacteria puede llegar a torrente sanguíneo y ocasionar PMS. ¿Okay? Ahora, en el caso de Staphylococcus aureus, en lo que son las aves, esta bacteria se puede alojar en lo que son las articulaciones. A partir de una herida en la pata, la bacteria llega hasta lo que son las articulaciones y va a originar esta lesión, que se conoce en inglés como bumblefoot, ¿sí? Una pata hinchada. Aquí, más allá de ver producción de pus, lo que vamos a ver es una reacción inflamatoria de esa zona, originada precisamente por la presencia de la bacteria en esta articulación. Entonces, Staphylococcus aureus en aves puede llegar a originar el bumblefoot, ¿ok? De Staphylococcus aureus existe una subespecie. Esta subespecie se conoce como Anaerobius. Y a diferencia de todas las demás especies de Staphylococcus, esta va a ser catalasa negativa. Ahora, ¿por qué es importante saber que existe esta subespecie? Porque en el caso de los ovinos, va a producir una infección en nódulos linfáticos, una linfadenitis. Y esa infección puede llegar a ser confundida con la linfadenitis gaseosa, ¿sí? Que veremos que es causada por otra bacteria gram positiva, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante también conocer que existe esta subespecie que puede originar una lesión similar a lo que es la linfadenitis gaseosa, ¿ok? Repito,
Y esto nosotros lo podemos identificar ya a nivel de laboratorio. Ujú. Les había comentado que hay otras dos especies de interés veterinario que pertenecen a este género. Intermedios e icus. ¿Sí? En el caso de intermedios, es una bacteria que generalmente entra como un patógeno oportunista, ¿sí? Quiere decir que algún otro proceso le permitió su proliferación. Intermedios lo vamos a encontrar principalmente en pequeñas especies, en perros y en gatos, ¿sí? Ahorita me voy a saltar esta parte de la pioderma, ¿ok? Ahorita las voy a explicar. Les decía que entra como un agente secundario. Si se fijan, hay infecciones a nivel tractogenital, la piometra es una infección a nivel de útero, a nivel de oído, una otitis externa, en infecciones de tracto respiratorio, en infecciones de huesos, a nivel de articulaciones, en cualquier tipo de herida puede estar Staphylococcus intermedius, infecciones en párpados o en la conjuntiva. Si tenemos una bacteria que puede llegar a estar como patógeno oportunista en cualquiera de estos sitios anatómicos. Inducido a lo mejor por alguna lesión, puede haber sido inducido por alguna otra bacteria o incluso por algún virus u otro microorganismo que se encuentre en el animal. Pero en la práctica veterinaria, generalmente encontramos estafilococos intermedios asociado en un problema que se conoce como pioderma. La pioderma no es únicamente causada por esta bacteria, sino que en este proceso infeccioso se involucran parásitos que causan sarna. Generalmente es el Demodex. Si recuerdan la clase, hace ya algunas clases en laboratorio que les hablaron precisamente de los dermatofitos. Les mencionaban que muchas veces esas lesiones pueden llegar a ser confundidas con sarna y que se tendría que hacer un diagnóstico diferencial. La ventaja es que, bueno, los Demodex fácilmente se ven al microscopio, ¿sí? Se identifica. Bueno, cuando existe sarna demodésica, la probabilidad de que exista pioderma es muy elevada, ¿sí? Si se fijan aquí en la lesión que vemos en el perro, aquí en la pata, aquí no hay producción de pus, ¿ok? Lo que estamos viendo es la acción en parte de lo que les mencionaba hace rato, de esa toxina exfoliativa que origina que las capas más externas de la epidermis comiencen a proliferar y se ve como un engrosamiento de la misma piel. En este caso, cuando se hacen los raspados cutáneos, se observa el microscopio, puede que nos topemos con Demodex. Entonces, ya cuando vemos que hay sarna demodésica, podemos sospechar que también ya está Staphylococcus intermedios como un patógeno secundario, ¿sí? Un oportunista, ¿ok? Entonces, en casos de pioderma es donde frecuentemente se aísla Staphylococcus intermedios. Pero les decía, en todos los demás procesos que están ahí mencionados, también puede estar involucrado. No como patógeno primario, no es el que causa la enfermedad, sino que algún otro factor permite que esta bacteria pueda proliferar. ¿Ok? Y finalmente, de especies de estafilococos que afectan animales, tenemos a Icus. En el caso de Icus, va a ser una bacteria que va a afectar animales recién nacidos. Se ha detectado que hasta de menos de 7 semanas de edad. ¿Ok? Aquí los factores de que se adquiera la enfermedad pueden ser variados. Hay quienes mencionan que se da la infección a través del canal del parto, así que la madre es la que en vagina puede tener ahí esta bacteria
y en el momento que el cerdo pasa, pues se infecta. En el caso de estos cerdos recién nacidos, la enfermedad se le conoce como una epidermitis exudativa, también conocida como enfermedad grasosa. Habitualmente, las lesiones las vamos a ver en la cabeza, ¿sí? Son lesiones o manchas que se ven como de color café. Al igual que en pioderma, vamos a ver que esa piel está engrosada, pero que aparte la piel de los cerdos se siente grasosa. ¿Por qué? Porque se estimula esta misma toxina, esta toxina exfoliativa en los cerdos, estimula a que se produzca una mayor cantidad de sebo por parte de las glándulas, ¿sí? Por parte de la piel, perdón. Entonces, se va a sentir la piel de tipo grasoso. Normalmente estos animales, su sistema inmune está muy deprimido. Pudo haber sido también, pues puede desarrollar, perdón, la enfermedad cuando no reciben estos animales el calostro en tiempo o no lo reciben en su totalidad. Estos animales habitualmente se mueren. Muchas veces cuando su sistema inmune es mucho más, ¿cómo decirlo de una forma? Responde de una forma más eficaz. Generalmente las lesiones se quedan en la cara o en la cabeza y aplicando tratamiento se puede recuperar ese animal. El problema es que si este se recupera, puede desarrollar en un futuro un problema de poliartritis séptica. Quiere decir que la bacteria se va a ir a las articulaciones y se va a depositar. ¿Okay? Entonces, generalmente estos animales pues se sacrifican o se mueren. Es difícil que el tratamiento elimine el 100% de la bacteria, porque la bacteria si llega a lo que son articulaciones es más difícil de erradicar. Entonces, en el caso de intermedios o ICUS, no estamos viendo la producción de pus. Aquí en estos casos no se ve producción de pus. Lo que estamos viendo es la acción de esa toxina exfoliativa. ¿Sí? Aquí prolifera más la acción de la toxina exfoliativa que las características propias de la bacteria de inducir la producción de pus. Ahora, en el caso de lo que es su aislamiento, les decía, lo más característico cuando tenemos un absceso es que sea un Staphylococcus aureus. ¿Okay? Entonces, ¿qué voy a tomar? Pues la muestra de pus. ¿Ok? Si tengo problemas de dermatitis, si tengo problemas de otitis, pues yo lo que puedo hacer es tomar muestra con hisopo, hacer frotis y teñirlos con gram, nada más para ver si está por ahí proliferando estafilococos. Si tengo problemas de garrapatas, por ejemplo, yo lo que puedo hacer es tomar la muestra de sangre, mastitis, muestra de leche, y en algunos casos puede ser la muestra de orina, ¿no? Pero aquí, repito, va a depender mucho del proceso infeccioso que yo vea. Si es piel, si es una mucosa, si es una secreción, les decía, por ejemplo, la leche va a ser la muestra que yo voy a elegir. En epidermitis exudativa, pues obviamente tomo la muestra de la piel, ¿sí? De dónde están estas lesiones, al igual que en pioderma. Pero ya en lo que es una mastitis, pues la muestra de leche va a ser la ideal, ¿ok? Ahora, para el caso de los estafilococos no son tan exigentes en cuanto a lo que son nutrientes. Lo podemos hacer crecer fácilmente en un agar nutritivo. Pero aquí se prefiere la utilización del agar sangre porque los estafilococos, algunas especies son beta hemolíticas. Entonces, yo con el agar sangre voy a poder evidenciar si es beta hemolítico o no. Medios selectivos para estafilococos tenemos el Staph 110, el Chapman Stone, este va seguido, el Bar Parker y el agar Sales Manitol. Este último medio, junto con el Bar Parker,
estos dos. Generalmente se utilizan cuando la bacteria, el Staphylococcus aureus, por ejemplo, es productor de enterotoxinas. Cuando se sospecha de alguna intoxicación alimentaria por Staphylococcus aureus, normalmente estos dos últimos medios son de los más utilizados. Les decía que la bacteria no es exigente, entonces yo puedo utilizar un agar nutritivo y la bacteria va a crecer. No tarda mucho tiempo, 24 horas ya tenemos un crecimiento. Algunos crecen en condiciones microaerofílicas, pero no es obligado. Recordemos que son bacterias anaerobias facultativas, ¿sí? Una vez que crecen, ¿qué es lo que yo voy a ver? Bueno, en el caso de Staphylococcus aureus, vamos a ver que sus colonias tienen precisamente una pigmentación amarillenta. Vean, estos dos medios son agar sangre y este es agar nutritivo. En los tres se ven las colonias amarillentas. En el caso de Staphylococcus aureus, generalmente es beta hemolítico. Quiere decir que se transparenta en medio de cultivo. Hay algunas cepas que no son necesariamente beta hemolíticas, como está en esta imagen. Pero aparte, les decía que este recurso no es para obtener bacteriólogos, pero en el caso de lo que son las hemolicinas que produce Staphylococcus aureus, son distintas. Nosotros conocemos el tipo de hemólisis, pero de hemolicinas hay una gran variedad. Si ustedes revisan esta imagen, en esta imagen tenemos al centro la colonia, bueno, me voy a ayudar mejor esto. Al centro la colonia, aquí son dos. Luego tenemos un área de beta hemólisis. Luego alrededor de esa beta hemólisis vemos un aclaramiento del medio de cultivo y aparte se ve todavía este aclaramiento del mismo, ¿sí? Eso a nivel bacteriológico me está señalando diferentes hemolicinas, pero repito, no nos vamos a complicar tanto la vida. Aunque nosotros veamos que es una colonia amarillenta beta hemolítica, ¿sí? A partir de una muestra de un absceso, por ejemplo, ya nos está guiando hacia lo que estamos aislando, es un Staphylococcus aureus. Repito, este tipo de reacciones en lo que es el cambio de tonalidad del agar sangre, también me está indicando el tipo de hemolicina que produce, pero no vamos a ir tan a detalle, ¿ok? En el caso de lo que son Staphylococcus intermedius e Icus, vamos a encontrar diferencias. Ambas bacterias, pues bueno, no son pigmentadas. Las colonias generalmente son blancas. Y la diferencia entre Icus e intermedios es que Icus es beta hemolítico. Icus es gamma hemolítico, ¿sí? Icus no produce ninguna reacción en agar sangre. Entonces, de las tres especies que revisamos, solamente aureus e intermedius son beta hemolíticos. Icus es gamma hemolítico. En cuanto a características de morfología colonial, pues pueden ser colonias de pequeñas a medianas, circulares, convexas, ¿sí? Como cualquier colonia de bacteria. No tienen nada en particular que me haga sospechar que por su forma pueda ser otro microorganismo. Les decía aquí la pigmentación de Staphylococcus aureus sí me está guiando. Pero en el caso de Icus e intermedios, no hay pigmentación. La diferencia entre estas dos especies, repito, a nivel medio de cultivo, va a ser la reacción de hemólisis. ¿Ok? Les decía que aquí ya vamos a retomar varias de las cosas que vieron en el laboratorio. Les comentaba que en el caso de Bar Parker y sales manitol, son dos medios que son muy utilizados cuando la muestra es sospechosa de ser la causante de una intoxicación alimentaria. En el caso de agar sales manitol,
el medio de cultivo contiene cloruro de sodio. Si ustedes recuerdan, cuando les hablaron de lo que serán medios de cultivo, se les dijo que hay sustancias inhibitorias, sustancias que no permiten el desarrollo de bacterias. Y una de ellas son precisamente las sales. El cloruro de sodio es inhibidor de muchas bacterias, ¿sí? Entonces, en este medio es difícil que se llegue a contaminar por otro tipo de microorganismos. En sales manitol es un medio que en cuanto a lo que es el colorante o indicador de pH es el rojo de fenol, igual que en verde brillante. Entonces las reacciones son muy similares. Cuando crece Staphylococcus aureus en sales manitol, acidifica el medio, ¿sí? Y se va a ver amarillento. Cualquier otro estafilococo u otra bacteria que llegue a crecer aquí, generalmente alcaliniza en medio, ¿sí? Se ve rojizo. Bear Parker es un medio que contiene telurito de potasio, pero aparte contiene lípidos y proteínas. En este medio yo puedo ver tanto la reducción del telurito de potasio como la degradación de lípidos y proteínas. Cuando la bacteria reduce el telurito de potasio, las colonias se ven negras. Les decía que este medio tiene proteínas y lípidos. Cuando la bacteria produce la enzima lipasa, vamos a ver que alrededor de las colonias se forman halos opacos, como se ve aquí. Entonces, aquí yo tengo un Staphylococcus aureus, productor de lipasa. También en este medio podemos ver si la enzima tiene la bacteria, posee enzimas proteolíticas, ¿ok? ¿Cómo se va a ver? Como un aclaramiento. Hagan de cuenta que es como si fuera la reacción beta hemolítica de en agar sangre, se transparenta el medio. En esta imagen en particular no tenemos esta reacción proteolítica, ¿sí? Pero si vemos la reducción de telurito de potasio y vemos la producción de la enzima lipasa. Ese halo blanquecino que se ve alrededor de las colonias es esta reacción. Entonces, repito, estos dos medios son medios ya selectivos para Staphylococcus aureus, en el cual vamos a evidenciar su resistencia a lo que es el cloruro de sodio, pero también la capacidad que tienen de reducir el telurito de potasio y de producir una enzima que es la enzima lipasa o enzimas proteolíticas. ¿Ok? Y estos medios, estos dos en particular, les decía que comúnmente se emplean cuando la muestra es sospechosa de haber ocasionado una intoxicación alimentaria. Para identificación, antes de irme acá, para identificación a nivel de laboratorio, yo les puedo mandar a un libro de identificación y les voy a mandar una serie de pruebas que se realizan. Aquí voy a mencionar las que son más relevantes, ¿sí? No quiere decir que las otras no tengan importancia, sino son las pruebas que comúnmente se emplean. La prueba de coagulasa que les mencioné en un inicio, la reacción hemolítica en lo que es agar sangre, la producción de pigmento en los medios de cultivo, y reacciones como ureasa, fermentación de carbohidratos, manitol maltosa, por ejemplo, y lo que es resistencia o susceptibilidad a la polimexina B. ¿Sí? Entonces, aquí si se fijan, pues bueno, la única pigmentada, como les comenté, es Staphylococcus aureus, ¿sí? Las dos beta hemolíticas patógenas, aureus e intermedios. Recordemos que la D quiere decir que puede ser positivo o negativo, ¿ok? Epidermidis, que es el que comúnmente encontramos en piel, pues a lo mejor me puede dar una reacción hemolítica o no. Icus, ya vimos, produce hemólisis, ¿ok? Coagulasa, dentro de lo que son las cepas de Icus, hay algunas que pueden dar un resultado negativo, ¿ok? Entonces, aquí no es
para esta parte, jóvenes, no me interesa que ustedes sepan cuál me va a dar una reacción positiva o no, sino que al menos conozcan cuáles son las principales pruebas que se utilizan para su identificación y cuáles son los principales medios de cultivo que son selectivos para esa bacteria, ¿sí? Esto es para consultarse en libros. O sea, cuando se hacen identificaciones, lo que se hace es recurrir, ¿qué pruebas tengo que hacer? Las realizo y comparo, nada más. ¿Sí? No sabemos de memoria exactamente cuál bacteria me va a dar X o Y resultado. Y también, en el caso de Staphylococcus aureus, al igual que lo vieron en laboratorio para enterobacterias, existe el sistema API, ¿sí? Este sistema API se denomina API-Staph, que es el que estamos viendo aquí, que generalmente en los sistemas API, en la última sección, tenemos pruebas de fermentación de carbohidratos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas son las que ya nos ayudan a identificar mucho la especie. Hay otros sistemas miniaturizados como el StaphTrack o el Minitec Gram Positive Set, que también me identifican a Staphylococcus aureus, ¿sí? Al igual que vieron en el laboratorio, aquí lo único que se requiere es tener un cultivo puro, realizar la técnica, obtener el resultado, porque el resultado se obtiene igual que para el sistema PI20E, y consultar el catálogo de códigos para saber qué Staphylococcus es el que estamos aislando. ¿Ok? ¿Dudas en cuanto a lo que son los estafilococos, jóvenes? No, doctora, no, profesora. ¿No? Bueno, el siguiente, que es muy importante para nosotros como veterinarios, es el género Streptococcus. Ahora, en esta parte voy a revisar tanto el género Streptococcus como el género Enterococcus. ¿Por qué? Porque los enterococos inicialmente fueron clasificados como estreptococos. Posteriormente, vamos a ver por varias pruebas diferenciales, ya se ubicaron en un género en particular, pero comparten muchas características con el género Streptococcus. Entonces vamos a mencionar cuáles son estas. Su nombre me lo indica, ¿sí? Cocos que están agrupados en cadenas, ¿ok? Pueden ser cadenas muy largas, pueden ser cadenas cortas y algunos se pueden agrupar en pares, ¿ok? Al igual que lo que son los estafilococos van a ser anaerobios facultativos y les decía, la prueba que nos ayuda a diferenciar un estafilococo de un estreptococo es la prueba de la catalasa, ¿sí? Los estreptococos son catalasa negativos. Si yo hablo de otras diferencias, pues puedo hablar también a nivel de tinción, ¿sí? Que unos son arracimados y otros están en cadena, por ejemplo, ¿ok? Pero la principal es esta prueba de la catalasa. Oxidasa negativos, inmóviles. Generalmente todos los cocos son inmóviles, ¿ok? Estas bacterias, los estreptococos, van a ser muy exigentes en cuanto a lo que son nutrientes. Entonces, desde la toma de la muestra hasta su inoculación en el laboratorio, el medio debe de estar adicionado con sangre o con suero. Este tipo de bacterias, los estreptococos, no crecen en medios básicos. Entonces, si nosotros lo hacemos o queremos hacer crecer en un agar nutritivo, nunca se va a desarrollar. Son bacterias muy exigentes. Bacterias que también implican que se deben de aislar lo más rápido posible en el laboratorio. ¿Sí? Aquí la muestra no puede pasar de que se obtuvo más allá de 24 horas, porque la probabilidad de que se aísle va disminuyendo. Al igual que lo que son los estafilococos, van a ser bacterias piogénicas. Aquí se menciona que el tipo de pus que producen es una pus de color blanquecino. ¿Ok? Les decía hace rato, en el caso de Staphylococcus aureus tiende a ser amarillenta,
pero en algunos casos es blanquecina y aquí es completamente blanquecina. Ujú. ¿Dónde se van a encontrar los estreptococos? Sí, los estreptococos se van a encontrar formando parte de la microbiota de tracto respiratorio superior y de tracto urogenital bajo. Estas bacterias no las vamos a encontrar tan fácilmente en el medio ambiente, ¿sí? La desecación rápidamente las mata. Requieren proteínas para poderse desarrollar. Entonces, fuera de un organismo, es difícil que obtengan una fuente de proteínas, ¿ok? Entonces, si son comensales, vamos a ver que puede existir algún factor externo que permita su proliferación. Ujú. En el caso de las especies Pneumonia y Agalactiae, van a ser bacterias capsuladas. Los demás estreptococos generalmente o no tienen la cápsula o tienen lo que se le conoce como el glicocálix. Pueden tener cualquiera de esta situación, que no la posea o que tenga un glicocálix, pero los que sí tienen una cápsula bien formada son Streptococcus agalactiae y Pneumonia. En el caso de los enterococos, igual vamos a hablar de cocos anaerobios facultativos que se agrupan en cadenas que pueden ser cortas o largas, pero las diferencias con el estreptococo es que estos generalmente son móviles. Estos, en cuanto a lo que son los cocos que afectan a animales, van a ser los únicos que presentan motilidad. También estos microorganismos se encuentran en tracto gastrointestinal. Es la única bacteria gram positiva que vamos a encontrar ahí. ¿Por qué? Porque tolera las sales biliares. Si recuerdan también, se les dijo que en los medios de cultivo las sales biliares inhiben a bacterias gram positivas, con esta excepción, los enterococos. Los enterococos se encuentran ahí en tracto gastrointestinal, toleran estas sales biliares. Son las únicas bacterias gram positivas que encontramos a ese nivel, ¿sí? Entonces, aquí, jóvenes, en estos casos vamos a ver que pueden ser varios factores los que inducen a que estas bacterias que ya están ahí comiencen a proliferar. Vamos a hablar de lo que son las especies, pero antes de ir detallando en cada una de ellas qué es lo que llega a ocasionar en los animales, vamos a hablar de cómo se pueden clasificar los estreptococos, ¿sí? Hay dos clasificaciones, una que es esta, la clasificación de Landsfield, y otra que es la clasificación basada en la hemólisis, ¿sí? El tipo de hemólisis que produce. En el caso de esta clasificación de Landsfield, lo que estamos detectando es una sustancia que se denominó sustancia C, que se encuentra en pared celular. ¿Ok? Esta sustancia C veremos más adelante que puede ser un carbohidrato, pueden ser dos o pueden ser tres o puede ser una variedad de sustancias que la van a componer. Se detectó que ciertas especies de streptococos compartían dicha sustancia. Entonces, a los estreptococos se les puede clasificar por grupo. Grupo A, grupo B, o grupo C, o D, F o G, o sin grupo. ¿Ok? En muchos reportes de aislamientos, a veces les ponen estreptococo betemolítico o estreptococo del grupo B o del grupo A. No les especifican la especie, ¿sí? Y se está refiriendo precisamente a esto. En el caso de los estreptococos, ¿sí? El que está en el grupo A, Piógenes, que generalmente afecta al humano. En el grupo B, Agalactiae, que afecta a animales.
En el grupo C tenemos a Dysgalactiae y a Equi con sus dos subespecies, la subespecie Equi y la subespecie Zoepidermicus. Si yo les digo, bueno, estreptococo perteneciente al grupo C, pues puede ser cualquiera de estas tres, ¿sí? Si hablo del estreptococo perteneciente al grupo A, pues yo ya sé que estoy hablando de estreptococos piógenes. Repito, porque en muchos documentos los van a encontrar así, ¿sí? No les dice la especie, sino les dice estreptococo perteneciente al grupo A de Landsfield, al grupo B de Landsfield, etc. En el caso de los estreptococos que afectan a los animales, tenemos una gran variedad de especies. Suis entra en la clasificación del grupo D junto con lo que son los enterococos. Los enterococos también poseen estas sustancias, les decía, por eso los revisamos al mismo tiempo. Y entran en este grupo D. En el caso del grupo G, está Streptococcus canis. Y de los de interés médico veterinario, tenemos a Uberis. Uberis no posee esta sustancia C. Por eso es que no entra en esta clasificación. ¿Sí? Entonces, repito, la primera forma de clasificar a los estreptococos puede ser basándonos en el grupo al cual pertenecen. La siguiente clasificación está basada en la hemólisis. En el caso de las hemólisis que les mencionaron en el laboratorio, la famosa alfa, beta y gamma, fueron descubiertas precisamente con el género Streptococcus, ¿sí? Streptococcus puede presentar estos tres diferentes tipos de hemólisis. La hemólisis que se considera verdadera, recordemos, es la hemólisis beta, ¿sí? A partir de lo que son hemolicinas que destruyen eritrocitos, se transparenta en medio. En el caso de la hemólisis alfa, lo que nosotros podemos estar viendo es una serie de productos de desecho de la bacteria que hacen que tanto la colonia como alrededor de ella se vea de color oscuro, de un color verde. Y bacterias gamma hemolíticas en las cuales no hay ninguna reacción sobre el medio de cultivo, ¿sí? No hay ni cambio de color ni se transparenta. Los estreptococos también se clasifican como alfa hemolíticos, beta hemolíticos o gamma hemolíticos. Entonces, beta hemolíticos, Piógenes agalactiae, Equi con sus dos subespecies. Alfa hemolíticos, Dysgalactiae, Suis, Uberis. Los enterococos también producen una alfa hemólisis. Y gamma hemólisis generalmente son estreptococos no patógenos para animales. Pueden existir otras especies de estreptococos que dan una reacción gamma hemolítica, ¿okay? Pero al menos de los que nos interesan por ocasionar problemas infecciosos en los animales pueden ser alfa o beta hemolíticos. ¿Ok? Entonces, a ustedes, por ejemplo, que llega a suceder mucho en las infecciones de garganta cuando les hacen un aislamiento, al momento que les entregan el resultado, les dicen estreptococo beta hemolítico o estreptococo perteneciente al grupo A de Landsfield. No les están dando la especie, pero bueno, nosotros ya sabemos cuál es, ¿sí? O cuál puede ser, ¿ok? Eso se da mucho en medicina humana. Ya en medicina veterinaria, pues sí, se hace la especificación, pero veremos que cada uno de ellos ocasiona problemas infecciosos distintos, ¿ok? ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí, doctora. Sí, profesora. Miren, esto es para que sufran tantito. Los estreptococos van a tener, en algunos casos, especificidad de especie. Quiere decir que solamente van a afectar a una especie animal. Pero en otros veremos que pueden afectar a varias, ¿sí? Incluido el humano, ¿ok? Entonces vamos
vamos a ver de cada uno de ellos en qué procesos e infecciones están involucrados. En el caso de Piógenes es un patógeno que principalmente afecta al humano. ¿Sí? Es un parásito obligado de tracto respiratorio superior. Piógenes es el que habitualmente ocasiona infecciones de garganta y el que causa en el humano la fiebre escarlatina. ¿Sí? No voy a ahondar tanto en el proceso infeccioso en el humano, ¿ok? Pero esta especie de estreptococos generalmente afecta al humano. En el caso de los equinos, también puede afectar lo que es tracto respiratorio superior, ocasionando lo que se conoce como una linfangitis, ¿sí? En las linfangitis vamos a ver que en lo que son los nódulos linfáticos, aparte de originarse una inflamación, un aumento de tamaño de los mismos, puede existir la formación de pequeñas úlceras. Poco frecuente que nos topemos con estas linfangitis causadas por estreptococos piógenes en equino. Esta, repito, es una especie de estreptococos que principalmente afecta al humano. ¿Cuáles son dos de las que nos interesan más a nivel productivo? Agalactia y Disgalactia. En ambos casos van a originar mastitis, ¿sí? Cuando hablamos de una mastitis infecciosa, la principal causa es un estreptococo. En segundo nivel yo puedo hablar de un estafilococo. Pero ¿por qué hablo de que ahora sí que el primer sospechoso va a ser estreptococo? Porque en el caso del estreptococo es un parásito obligado de los ductos galactóforos. La bacteria ya está ahí, ¿sí? Les decía hace rato, en los casos de mastitis, ahí lo que tenemos es un problema de algún traumatismo. Traumatismo que puede ser causado por la ordeñadora, que puede ser causado por la ordeña manual, o puede ser cuando se aplican tratamientos intramamarios, ¿sí? Para el famoso secado, ¿ok? Cualquiera de esas vías va a predisponer a que se pueda presentar una mastitis, más cuando no se hacen con medidas higiénicas adecuadas. Repito, las bacterias ya se encuentran ahí. En el caso de Agalactia, afecta principalmente a bovinos, pero puede afectar a ovinos, puede afectar a caprinos, etcétera. ¿Sí? Y va a originar la mastitis. En caso de este tipo de mastitis, nosotros podemos ver que en la secreción se pueden ver grumos o incluso algunas veces sangre, ¿sí? Por la lesión que llega a originarse dentro de glándula mamaria. En el caso de gatos, por ejemplo, se ha aislado a Agalactia de infecciones renales y urinarias. La bacteria en esa especie animal en particular tiene una afinidad por lo que es aparato urinario. En el caso de humanos y perros, se ha detectado, se ha llegado a aislar en septicemias, ¿sí? Cuando hablamos de una septicemia, quiere decir que la bacteria está migrando en el organismo y puede haber lesiones en diferentes tejidos o puede haber afectaciones a diferentes niveles. Estos dos casos, tanto de humanos, perros y gatos, son casos muy ocasionales. El problema que vamos a tener principalmente con Agalactia va a ser con mastitis. En el caso de Disgalactia igual, el problema es mastitis. En corderos, perdón, podemos ver que hay infecciones a nivel de articulaciones, las poliartritis, pero lo más frecuente es en mastitis. Ahora, aquí podemos ir medio sospechando de cuál estreptococo puede ser por el sitio donde se encuentra. Si estoy hablando de Agalactia, pues Agalactia ya está en glándula mamaria. Ahí puedo hablar de un traumatismo. Pero si estoy hablando de Disgalactia se encuentra en cavidad oral. Aquí algo que me podría hacer sospechar que a lo mejor pueda ser esa especie de estreptococo es
el hecho de que el becerro esté mamando directamente de la madre, ¿sí? El becerro tiene a esta bacteria en cavidad oral. Entonces, en el momento que está mamando, puede permitir la entrada del microorganismo. Entonces, aquí también, dentro de lo que es historia clínica, eso es muy importante que nosotros podamos identificando qué es lo que pudo haber originado esto. Porque, repito, son microorganismos que no encontramos en la naturaleza, que un organismo vivo los está aportando. Entonces, hubo una situación que facilitó su proliferación, ¿sí? Entonces, de los estreptococos, estas dos especies, junto con otra que ahorita vamos a ver más adelante, son de las que pueden causar mastitis, principalmente en bovinos, que es un problema bastante importante. En el caso de Equi, con sus dos subespecies, les decía que aquí ya estamos hablando de bacterias que son específicas de esa especie, ¿sí? La misma especie X me dice que solamente afecta a caballos. Aquí la diferencia es la ubicación anatómica. X subespecie X la vamos a encontrar en las tonsilas o lo que nosotros conocemos como las amígdalas. La subespecie Zoepidermicus se encuentra a nivel de vagina y se encuentra a nivel de piel. ¿Okay? De estas dos, la que causa más problemas, ¿sí? Va a ser precisamente la subespecie X, ¿sí? O es la que frecuentemente nos topamos, que causa en los equinos la gurma o papera equina. Esto básicamente es una inflamación de los nódulos linfáticos retromandibulares, ¿sí? Así como las paperas en el humano, las amígdalas son las que se nos inflaman, aquí lo mismo sucede con gurma, ¿ok? ¿Qué puede inducir esto? ¿Sí? La bacteria, repito, ya está ahí, entonces puede ser una inmunosupresión o esta gurma equina generalmente la vemos en animales jóvenes, animales en los que ya les había comentado apenas se está desarrollando el sistema inmune. Entonces esta gurma se puede presentar por alguna de estas dos situaciones. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues una inflamación de estos nódulos linfáticos. Se puede llegar incluso a ver algunas ulceraciones, pero normalmente es una inflamación. Ocasionalmente vamos a ver problemas de mastitis. Y esto está igual que relacionado de la misma forma que con Streptococcus dysgalactiae. Si el potro está mamando directamente de la glándula mamaria de su madre, pues puede permitir la entrada de esta bacteria, ¿sí? Que es muy raro. Realmente los casos de mastitis en equinos son muy ocasionales. O si esta bacteria llega a torrente sanguíneo de lo que son las tonsilas o las amígdalas que nosotros conocemos, esto puede originar un problema de púrpura hemorrágica, ¿sí? Son unas lesiones que se alcanzan a ver a nivel de piel. Repito, no me voy a ir tan a detalle en cada enfermedad porque nos perderemos mucho tiempo, pero puede llegar a originar esto, ¿sí? Lo más común, lo más frecuente es que cause gurma o papera equina. Y en el caso de X, subespecie Zoepidermicus, aquí son de los casos raros, repito, en los cuales vemos mastitis en equino. Puede llegar a ocasionar abortos en los recién nacidos, infecciones a nivel del ombligo, infecciones umbilicales, y en estos recién nacidos, problemas de neumonía, ¿sí? Son de los casos raros. El caso del potro, pues bueno, lo va a adquirir por vía vaginal, ¿sí? Puede adquirir el microorganismo. Y aquí depende mucho porque si el animal nació antes de tiempo, o si el animal tiene el sistema inmune o está muy flaquito, muy débil, pues va a ser más susceptible a que se presente este tipo de infección. Repito, el caso de Zoepidermicus va a ser un caso muy raro, pero que sí se puede llegar a presentar. Y en ambos casos, les decía, ya estamos hablando de una bacteria que es específica de especie. ¿Ok?
Su epidérmicus se ha llegado a aislar de otras especies animales, pero aquí, ¿sí? Aquí, vamos a ver que el problema principalmente va a ser en animales jóvenes. No es frecuente su aislamiento, repito, no es algo que sí vamos a encontrar siempre en bovinos, cerdos, aves y corderos, no. Es muy ocasional su aislamiento, ¿sí? Y puede estar asociado a cualquiera de estos procesos infecciosos. Pero les decía, si hablo de Streptococcus equi, el problema que frecuente me voy a encontrar es el causado por la subespecie X. La subespecie Zoepidermicus es muy ocasional que se llegue a hacer su aislamiento. ¿Okay? En el caso de Suis, en Suis vamos a ver que esta especie de Streptococcus tiene también, aparte de la especificidad de especie, por edad. Estamos hablando de cerdos que pueden ser menores a los 6 meses de edad. Y aquí se habla de dos tipos distintos de Streptococcus suis, el tipo 1 y el tipo 2. ¿Sí? El tipo 2 generalmente afecta a los recién nacidos y este proceso, la neumonía o septicemia, les puede ocasionar la muerte. En el caso del tipo 1, puede ser desde que se destetan hasta los 6 meses de edad. El problema aquí es que ocasiona una infección a nivel sistema nervioso central o a nivel articular. Si es a nivel sistema nervioso central, pues bueno, vamos a ver problemas en el desarrollo de estos animales. Y si es a nivel artrítico, pues voy a ver a un animal que le va a costar trabajo estarse desplazando o moviéndose, ¿sí? Entonces, en ambos casos, generalmente los animales o se sacrifican o mueren. Así es difícil diagnosticarlo tan fácilmente. ¿A qué está asociado? Recordemos que en animales jóvenes el sistema inmune no está bien establecido. Entonces, si agregamos a esta situación que en la explotación no hay una ventilación adecuada o no hay una higiene adecuada, pues esta bacteria puede llegar a proliferar y, repito, causar la muerte en estos cerdos. Sí, son cerdos jóvenes. Uveris va a ser la otra especie de Streptococcus que causa mastitis. Entonces, cuando yo tengo una mastitis, si sospecho de un Streptococcus, tengo 3 posibles especies: Agalactiae, Dysgalactiae y Uveris. Veremos que a nivel de laboratorio yo sí las puedo diferenciar. A nivel clínico no, ¿sí? A nivel clínico yo no tengo una forma de poder decir, bueno, si es Agalactiae o si es Dysgalactiae o si es Uveris. ¿Por qué? Porque vimos hace rato que en el caso de Dysgalactiae, a lo mejor hay algo que me hace sospechar, puede ser el becerro. Pero Uveris se encuentra a nivel de piel y a nivel de toxilas. Entonces, si el becerro también está mamando directamente, podría ser también la causa de esa mastitis, Streptococcus uveris. Entonces, cuando la muestra de leche llega al laboratorio y se sospecha de un estreptococo, se trata de identificar la especie. Veremos que a nivel de laboratorio sí es posible diferenciar las especies de Streptococcus. ¿Okay? Finalmente, los enterococos. Los enterococos están, les decía, a nivel intestinal. ¿Qué tiene que haber para que comiencen a proliferar? Algún problema sistémico o incluso una enterobacteria. Si una enterobacteria comienza a proliferar, pues el enterococo puede también comenzar a proliferar. ¿Sí? Los enterococos son al 100% infecciones oportunistas. Ninguno de ellos es causa primaria. ¿Sí? Causa primaria podría ser incluso un virus que afecte a lo que es el intestino y permite su proliferación. Los enterococos los encontramos en todas las especies animales. Entonces aquí no hay una especificidad de especie. ¿Okay?
Antes de ir a nuestra pausita, nada más vemos esta parte de las propiedades antigénicas. Hace rato les comentaba de la sustancia C, ¿sí? La sustancia C va a ser distinta en cada grupo, ¿sí? Y esto tampoco es para que se lo aprenda, porque realmente sí es algo pesadito, pero es nada más para que vean la diferencia. En caso del grupo A, la sustancia C es rhabnosa y beta N-acetilglucosamina. En el caso del grupo B, es rhabnosa, N-acetilglucosamina, galactosa y glucitol. En el C, rhabnosa y alfa N-acetilgalactosamina. En el grupo D es el ácido teicoico, la famosa sustancia C, ¿sí? Esto es lo que nosotros veremos más adelante. Se puede detectar en una prueba de laboratorio, esta sustancia, ¿ok? Si vemos también aquí en estos grupos, existe una cápsula que puede ser de ácido hialurónico, por ejemplo en el grupo A, o polisacárida. Son algunas que veremos, nos sirven para identificar la especie, por ejemplo, o el grupo al cual pertenece. Y ya para entrar a la pausa. ¿Qué podemos encontrar también? En el caso de Streptococcus pyogenes, podemos encontrar en su estructura de pared estas 3 proteínas. Pueden estar las 3 o pueden estar solamente 2 o una, ¿sí? Las proteínas T, M, R, aquí incluso está marcada una F. Estas van a servir de adhesinas, ¿sí? Van a tener una función, por eso los puse semejante a las fimbrias. Van a permitir que esta bacteria se pueda fijar a un tejido, pero también estas proteínas permiten que evadan la fagocitosis. No únicamente la cápsula, que está aquí también ilustrada, de ácido hialurónico o cápsula de polisacáridos, no únicamente evade la fagocitosis, sino también la presencia de estas proteínas, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No, profesora. Doctora, ¿No? Bueno, entonces, hacemos una pausa. Regreso a la explicación al cuarto para las 12, ¿ok? Sí, profesora, Sí. gracias. Nada.